Mercedes Sánchez es una cara conocida en Fuengirola Televisión. Desde hace muchos años lucha desde un sitio muy importante que son las aulas de los institutos por conseguir esa igualdad y sobre todo por erradicar la violencia de género. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Ana. Sigues luchando por lo mismo, pero has cambiado de escenario. Ahora estás en el Instituto Eduardo Janeiro, en Los Pacos, pero sigues con tus proyectos. Totalmente, es decir, que la base sigue siendo exactamente la misma. Hemos cambiado, como tú muy bien dices, de escenario, de instituto, de centro, pero la lucha sigue siendo exactamente la misma. Yo creo que somos muchísimos los que estamos de acuerdo en que realmente la forma de acabar con la violencia de género es desde las aulas, desde la educación, y tú eres conocedora de ello, y además gracias a tu asignatura estás intentando hacer lo máximo posible, pero ahora es el nuevo más, ya supera las fronteras de Fuengirola desde hace algunos años, y este año has querido también hacer un concurso de microrrelatos en el que has involucrado pues a toda la provincia de Málaga. Exactamente. Como tú bien has dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, y es mi gran lucha, la igualdad se aprende. Es decir, la educación es el único camino precisamente para poder inculcar la igualdad y acabar precisamente con las desigualdades, y entre ellas esa lacra social tan terrible como es la violencia de género. Entonces eso me llevó a intentar abrir campo y llegar todavía más lejos en este campo de la igualdad. Y entonces pensé, digo, bueno, ¿y si hacemos un concurso de microrrelatos coeducativos contra la violencia de género? Lo hacemos extensivo a toda la provincia de Málaga y hacemos que todo el alumnado de todos los centros de Málaga participen, y concienciamos también con las palabras de estos alumnados. Entonces nos pusimos mano a la obra, presentamos el proyecto primero a la Junta de Andalucía, se nos aprobó, quedamos además junto con el AMPA, los Enebros, quedamos en ese proyecto en el número 1 de Andalucía y recibimos una subvención para poder llevar a cabo este concurso. Después lo presentamos a la Delegación de Educación, que estuvo encantadísimo, lo hemos extendido a toda la provincia y ha sido todo un éxito. En la primera edición, el título es Pilar Jurado rompiendo el techo de cristal. Precisamente cogimos a una mujer que representaba para nosotros muy bien eso, lo que supone romper barreras para las mujeres de hoy, que es Pilar Jurado, que sabemos que es una de las mejores sopranos, directoras de orquesta y compositoras en la actualidad, la única mujer que ha compuesto además una ópera estrenada encima en el Teatro Real. Nos pusimos en contacto con ella, estuvo encantada, y nos hemos puesto manos a la obra, y encima va a venir ella personalmente a entregar los premios. Así que ha sido todo un éxito, más de 250 centros de toda la provincia de Málaga, cerca de 500 microrrelatos hemos recibido. Al final hemos seleccionado a 40, ha habido un jurado independiente del centro que yo configuré para que tuviera o evaluara esos microrrelatos, y tengo también que decir que precisamente ha sido un instituto de Fuengirola el que ha obtenido el segundo premio, que ha sido el número 1. ¿Participaban por instituto o por alumno? Participaban por instituto, pero evidentemente el premio es individual para el alumno por el que participa. El número 1 ha realizado una labor magnífica. Bueno, han participado todos los centros también de Fuengirola, lo tengo que decir, pero el número 1 ha participado de forma muy masiva. La responsable del plan de igualdad del número 1, Carmina, ha realizado una labor grandiosa. Creo que ha motivado también mucho, tiene también muy claro lo que es esta concienciación por parte del alumnado, y ha sido además muy bonito porque la alumna que ha ganado este segundo premio tiene solamente 12 años. Es de primero de eso, se llama Marina López Mateo, así que desde aquí la quiero felicitar, y ha escrito un relato verdaderamente conmovedor. Ya la semana que viene la haremos pública y os la haremos llegar por si queréis también aquí leerlo o darlos también a conocer. Mercedes, microrrelatos, supongo que ahí también se puede valorar mucho cuál es la situación, porque claro, Totalmente. la igualdad no está igual en la mente de todos, cada uno tiene una visión. Mira, hay varias cosas que me ha venido esto muy bien, incluso he realizado un informe que me encantaría también enviar a la delegación. Por una parte, el 90% del alumnado que ha participado es femenino, es decir, que son alumnas, son chicas, y eso también dice que todavía queda mucho por hacer. Es decir, existe una mayor concienciación por parte de las mujeres para hablar de la violencia de género, y sobre todo vemos que existe todavía mucha reticencia por parte del alumnado masculino a tratar este tema. Todavía se pone como muy a la defensiva. Tenemos que intentar, por tanto, que también ese alumnado se acerque y se conciencie sobre esta problemática. Entonces eso sería, por una parte, uno de los
los puntos que yo creo que es muy interesante analizar. Y el otro punto sería el hecho de que solamente reconocen en muchos casos como violencia de género a la violencia física. La violencia física además es la última, es al último grado que se llega una vez que la autoestima de la víctima está completamente doblegada. Entonces, es muy importante que trabajáramos, por una parte, por el hecho de que sean conscientes de que la violencia de género es mucho más la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia ambiental, y que lo último que llega es esa violencia física, que es la más obvia y que se hace cuando ya se ha producido ese sometimiento. Entonces reconocen por una parte solamente la violencia física. Eso hace precisamente que la violencia de género crezca cada vez más en la adolescencia, puesto que en sus relaciones de pareja entre los 14 y los 18 años no entienden que los celos es violencia de género, no entienden que el sometimiento a través de las redes sociales es violencia de género, no entienden que el control a través del WhatsApp es violencia de género, porque entonces estaríamos entrando en un mundo de control que nada tiene que ver con el amor es respeto, el amor no es posesión, el amor no es control. Y entonces eso yo creo que es muy interesante que sigamos trabajándolo de una manera muy fuerte y fehaciente en la aula, porque creo que es esencial. O el hecho de justificar, que también ha pasado mucho en los microrelatos, el alcohol como una de las causas de la violencia de género. La mayor parte de los maltratadores, o si queremos llegar al último punto, que son los usoricidas, es decir, los hombres que matan a sus parejas y exparejas, para nada son alcohólicos en la mayoría de los casos. Eso además hay estadísticas, está estudiado, y no podemos coger el alcoholismo como una excusa para hablar de violencia de género. La violencia de género es una lacra social, la propia OMS lo ha calificado como una pandemia mundial, en la cual los últimos datos son auténticamente aterradores. Es decir, que 3 de cada 4 mujeres en el mundo padecerá en algún momento de su vida, por ejemplo, algún tipo de agresión sexual o violencia sexual, que también es violencia de género. Mercedes, está claro que proyectos como el tuyo, asignaturas como la tuya deberían ser obligatorias, sin embargo, hoy por hoy no lo son, son optativas, y yo supongo que la persona que entra en una asignatura como esa ya tiene cierta concienciación, aunque le queden a lo mejor cosas por aprender, pero tiene ya cierta concienciación. No sé si entre los profesores, entre los que os dedicáis a dar esta asignatura, queréis a lo mejor pedir que se implante como algo obligatorio. ¿Hay algún debate abierto al respecto? Bueno, esa es mi lucha, desde hace ya bastantes años. Sí, bueno, el año pasado es verdad que ya empecé a impartir también, a ser formadora de formadora, empecé a impartir cursos en determinados CES de la provincia de Málaga, en los que me consta que ha habido mucho profesorado muy interesado en llevar una asignatura como la mía, que se expanda a otros centros escolares, puesto que la idea está clara, es decir, la única manera de transformar el mundo es coeducando. La coeducación es la base precisamente para transformar el mundo y para que acaben precisamente todas estas desigualdades. Es cierto que la coeducación en muchos sentidos que se hace, yo le digo a veces que es de cartón piedra, porque hay que adentrarse en un entramado mucho más profundo para llegar a hacer una coeducación absolutamente real, que todavía está a años luz en muchos centros. Hay también mucho profesorado que le gustaría, como tú también bien dices, que esa coeducación se hiciera de manera real y que asignaturas como la mía se convirtieran en asignaturas que son esenciales. Hace pocos días veíamos en muchos artículos que se han publicado como en países como Canadá o Australia el feminismo se ha instaurado como una asignatura. Y hablar de feminismo es hablar de igualdad. Es decir, la igualdad como una asignatura obligatoria para todos los cursos y todos los niveles educativos. Porque yo creo que también habría que diferenciar entre feminismo y embrismo. Totalmente, ese es el gran error. Que muchas veces estamos equivocados, lo metemos todo en el mismo paquete. Totalmente, es decir, se ha pensado siempre que feminismo es el antónimo a machismo y el antónimo a machismo es el embrismo. El feminismo nada tiene que ver ni con el embrismo ni con el machismo. La propia diccionario de la Real Academia Española lo define muy bien, es la igualdad. Lo que defiende el feminismo como movimiento social, tanto del siglo XX y actualmente creo que el movimiento social más importante que existe y más vivificador del siglo XXI, es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es decir, que no, el feminismo además afecta a los hombres y a las mujeres. El ser feminista hace que un hombre pueda ser feminista y una mujer pueda ser feminista. Hace muy poquito a Forge le daban, que además es miembro también de la Real Academia Española, le daban un premio y lo primero que él afirmaba es que era un hombre feminista. Cuando las primeras sufragistas salieron a la calle a reivindicar el voto para la mujer,
fueron apoyados por hombres feministas que jugaron un papel fundamental en esos inicios del feminismo. Y es verdad que hay una gravísima confusión, puesto que el feminismo defiende esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres de raza y de etnia. Es decir, que es que creo que todos deberíamos de considerarnos feminismo. Feminismo, junto con el humanismo, evidentemente son los dos movimientos sociales más extraordinarios que creo que existen ahora mismo en el siglo XXI y a los que hay que sumarse, porque van a ser a través de ellos cómo van a llegar las principales transformaciones del mundo. Bueno, y esa transformación también tiene el nombre de un corto en el que estáis trabajando, Las Educadoras. ¿Qué quieres reflejar en él? ¿Qué vamos a ver? Bueno, llevo un año y medio trabajando, es un documental. Las Educadoras precisamente reflejan mucho de esto que hablábamos antes, es decir, el hecho de que yo empezara a ir por AMPAs, por CES, dando cursos, dando ponencias en congresos, en jornadas, y me di cuenta que siempre eran las mujeres las que estaban ahí para transformar el mundo. En la enseñanza también lo observamos a la hora, por ejemplo, para mí las madres son también grandes educadoras, cuando hay tutoría, hay que asistir por un problema que tenga el hijo o la hija, y las que vienen son las madres. Es decir, que ahora mismo en la coeducación, en esa transformación del mundo, las que están jugando papeles esenciales son las mujeres. Entonces me di cuenta que tanto en la educación, como en la casa, como en los talleres de formación, eran las mujeres las que estaban jugando papeles esenciales. Pero pasaba algo que me pareció verdaderamente significativo, y es que están completamente invisibilizadas. Hay muchas mujeres que están realizando unas labores maravillosas, es un empoderamiento extraordinario, es una autonomía y una labor empresarial también a veces muy interesante y muy buena, pero que sin embargo no se ve. Es como si hubiéramos puesto una venda a nuestros ojos y no quisiéramos ver que esas mujeres son las que van a transformar el mundo. Y decidí romper el silencio y mostrarlas en ese documental y en esos proyectos que me parece que son además muy revolucionarios. Creo que hay que visibilizar a esas mujeres, creo que hay que escucharlas porque creo que van a decir cosas que nos van a marcar muchísimo y que deberían de ser escuchadas también para transformar el sistema educativo, y porque esas 16 educadoras que he elegido y que son fantásticas, pues además hablan desde dentro del propio sistema educativo. Creo que eso no se ha hecho a día de hoy. Por eso creo que es un documental que está empezando a ser muy reivindicado para sus proyecciones y demás, porque creo que hay muchas cosas que van a cambiar y evidentemente cuando se vaya a estrenar, aquí me encantará venir a presentártelo. Por supuesto, estás invitada. Igual que estás invitada, y me gustaría, se nos acaba el tiempo de la entrevista, me gustaría hablar también sobre esa exposición de carteles que vais a tener próximamente con motivo evidentemente de la jornada del 25 de noviembre. Y te voy a invitar delante de todo el mundo a que, ya que no podemos hablar de eso, te vengas con un grupo de alumnos y lo hablamos aquí y hablo también con ellos. Ah, estupendísimo, les va a encantar, yo creo que les va a encantar. ¿Te compensa el tiempo que no te puedo dedicar ahora? Compensamos. Y os venís y también hablamos de algo que has comentado en la entrevista y que a mí personalmente como madre me preocupa muchísimo. Además son varios expertos en igualdad los que han estado viniendo en las últimas semanas. Sí. Todo el mundo coincide en lo mismo. Hoy por hoy las chicas jóvenes tienen mucho más que hacer y que aprender que lo que en su momento hicimos nosotras, ya que muchas veces efectivamente entienden el amor como posesión. Totalmente. Es una asignatura pendiente que yo creo que le va a costar muy cara a esta sociedad si no ponemos remedio. Hay que hacerlo ya. ¿Te comprometes a venirte con un grupo de alumnos? Vendremos. Ya hablamos sobre igualdad, sobre equidad. Por supuesto. Sí, sobre esa exposición de cartel. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros.